Otro tema importante que es necesario que lo mencionemos. ¿Cuál es su opinión respecto al nombramiento que hace una vez más la Asamblea Legislativa de los mismos magistrados de la Corte de Cuentas que ya habían sido declarados inconstitucional su nombramiento, a excepción de un abogado que es cuestionado únicamente por el título? Pero ¿cuál es su opinión, licenciado, respecto a eso? Licenciado, es una burla realmente a la democracia de este país, al Estado de Derecho. No es posible que, habiendo advertido claramente la Sala de lo Constitucional, bueno, y es un irrespeto porque también no cumplen la resolución de la Sala, le pudiéramos llamar a eso un desacato, no cumplen las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces lo que estamos viendo aquí, licenciado, es que poco a poco el partido en el gobierno, con la ayuda, desgraciadamente, de algunos otros partidos que en algún momento se han dicho que son de derecha, le han permitido a este partido de izquierda irse tomando las diferentes instituciones del país. Para que en un país se viva una verdadera democracia, tiene que haber oposición. Y ellos lo que han tratado de hacer es apagar la oposición en todas las instancias. En la Corte Suprema de Justicia, en algunas cosas lo han logrado, en otras no. En este caso, en el Tribunal Supremo Electoral, que ya lo hablamos, en la Corte de Cuentas, en la Fiscalía, en un montón de lugares ellos han tratado de meter sus manos y en gran medida lo han logrado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la democracia de este país en riesgo a tal grado que nos pudiera pasar lo que ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en donde después de tener el poder, esta gente de la izquierda no quiere soltar el poder y hacen incluso reformas o cambios a la constitución del país para poder mantenerse en el poder. Y ahí es donde tenemos problemas, repito, como lo que hemos visto recientemente en esos países, en donde ya no hay elecciones libres. Entonces yo le diría a nuestros hermanos salvadoreños, cuidado, porque si este partido vuelve a ganar las elecciones, cosa que yo lo dudo, porque en este momento todas las encuestas, a excepción de una, nos dan el gane, la Corte de Cuentas tiene la responsabilidad de auditar a todas las instituciones que manejan fondos públicos. La Corte de Cuentas, uno de los expresidentes de la Corte de Cuentas le entrega al candidato que va por unidad 10 o 15 días después que él sale de presidente de la República su finiquito. Ese finiquito es seriamente cuestionado. Ellos lo que no quieren es que vaya a llegar un presidente, un magistrado presidente de la Corte de Cuentas, agarrar ese finiquito y revisarlo. Ellos lo que quieren es tener un magistrado presidente de la Corte de Cuentas que vaya y rebusque, en el caso del alcalde de San Salvador, cómo más ponerle un problema para, si es posible, evitar que él corra, porque hasta este momento, como repito, todas las encuestas le dan el gane. Y por qué no decirlo, favorecer al FMLN. Acordémonos que el candidato a vicepresidente del FMLN es un servidor público, porque es el alcalde de Santa Tecla y el candidato presidente es el actual vicepresidente de la República. Entonces hay que ver, pues los dados pueden estar cargados. Pero para poder participar como candidato es necesario otra vez un finiquito, y ahí podría cualquier partido que tenga dominio de la Corte de Cuentas podría utilizarlo como para Ahora, usted no tiene permitir como magistrados a personas totalmente independientes de partidos políticos. Yo sé que es difícil que una persona no tenga un pensamiento político, digamos una preferencia política, pero no una participación y un trabajo partidario como es el caso de 2 de los 3 que se eligieron en la madrugada del jueves. Y de hecho, yo en algunas veces he cuestionado al mismo licenciado Sánchez Trejo por haber acompañado al actual vicepresidente y candidato del FMLN en una gira en los Estados Unidos y aparecer en fotos con él. Pero por eso digo, lo importante fuera que hubiesen profesionales, gente que son auditores, contadores públicos certificados, gente que de una manera profesional administrara la Corte de Cuentas y no de una manera política. De que hay un proyecto de ley, no sé si en este momento ha sido aprobado o ha sido ya estudiado por las diferentes fracciones, donde se pretende prácticamente proteger o blindar a los que van como aspirantes o que van a participar como candidatos para la presidencia. Entonces quiere decir, ya no se van a poder cuestionar. Para comenzar, no se necesitaría, porque ya el artículo 6 de la Constitución habla de que nadie puede difamar a otra persona. Entonces quiere decir que mañana
El día de mañana puede venir un narcotraficante, un asesino, puede venir cualquier delincuente que todavía no se le ha comprobado y decir, miren, yo me inscribo como candidato presidencial, me voy a inscribir. Entonces ya de él ya no se puede hablar, ya ni los periódicos pueden decir que él es un sospechoso de no sé qué hechos delictivos. Imagínense hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llega la ley, o en este caso los diputados de diferentes fracciones legislativas, hasta dónde llega su intención de evitar que a su candidato se le saque a la luz todos los actos de corrupción que pudo haber tenido durante su periodo en el cual fue funcionario público. Bien, si usted fuera licenciado, tuviera las facultades, ¿usted le diera el finiquito a Elías Antonio Saca? Bueno, yo creo que el expresidente Saca está seriamente cuestionado en su gestión. Sin embargo, en su momento representaba al Partido Arena. Claro, él representó al Partido Arena. Yo diría que él incluso, hay que reconocerle que sus primeros 2 años de gestión fueron 2 años de gestión bastante buenos y yo diría de mucho provecho para el país. Sin embargo, algo sucedió que él de repente empezó con esa ambición enorme, quizás él ya pensando en que podía volver a ser candidato, y empieza a hacerse una campaña publicitaria enorme. Hay 289 o algo así de millones de dólares que él utiliza en publicidad para él mismo, y hay una serie de cuestionamientos que se le hacen. De hecho, adentro del partido hay algunas cosas que más bien dejan la huella de que ahí no hubo un uso transparente en el manejo, en los fondos. Y yo no estoy refiriéndome en este caso incluso a las personas que fueron en su momento los directores económicos del partido, sino más bien me estoy refiriendo al señor Saca y a un par de gente cercanas a él, que eran los que al final de cuentas daban las instrucciones. Pero fíjese que más que eso, porque eso sería, digamos, una cosa interna y privada del partido, y el partido hubiera podido tomar la decisión en su momento de hacerle una demanda, y no lo hemos querido hacer. Más que eso es el cuestionamiento grande de que él es una persona que ya tuvo la oportunidad de servirle al país, y de acuerdo a la mayoría de los salvadoreños el trabajo que él hizo no los satisface. Tanto es así que si no se le hubiera al candidato de Arena, que era en el 2009 el ingeniero Rodrigo Ávila, se le hubiera hecho muy fácil ganar las elecciones, y no fue así, fue todo lo contrario, y de hecho él al final logra subir bastantes puntos, y hay una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales entre él y el actual presidente Mauricio Funes. Si el señor Saca hubiera hecho una buena gestión, seguramente se le hubiera facilitado al ingeniero Ávila. Que él vaya a volver a correr es su decisión, pero que él vaya a ganar o perder es decisión de los salvadoreños. Un voto más meditado, más pensado, para poder de esa manera elegir pues, a los verdaderos gobernantes que puedan traer mayor beneficio para todos los salvadoreños. Sin embargo, sobre el tema que hablábamos del blindaje, de la ley de blindaje, si queremos verlo también de tomar las riendas de la Corte de Cuentas, todo esto podría tener relación con más de algún candidato que va a participar en las próximas elecciones. Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que aquí es importante diferenciar lo que es el tema de seguridad social y un tema específico que son las pandillas, o la tregua de las pandillas. La tregua entre las pandillas es un asunto privado entre las pandillas, así lo vemos nosotros en Arena. Si las pandillas quieren mantener esa posición de tregua, a nosotros nos alegra, porque si eso va a evitar que cada día una madre deje de llorar a su hijo que le asesinan, un padre deja de tener que ir a enterrar a su hijo, una familia se queda probablemente sin su cabeza de hogar, pues qué bueno. Pero ese acuerdo entre las pandillas, repito, es un acuerdo privado, y si ellos lo van a mantener, y ojalá lo hagan, lo tienen que hacer bien. Pero de eso a permitirle a las pandillas seguir haciendo actos delincuenciales, como por ejemplo el secuestro, el soborno, la renta, esa es otra historia. Y lastimosamente este gobierno, a través de sus funcionarios de seguridad, en su momento, y lo acaba de decir el fiscal general, llegaron
incluso a entorpecer el proceso de captura. Y el fiscal menciona de 14 veces proceso de captura. Entonces, los delincuentes en este país han sido beneficiados por un proceso en el cual el ministerio o el exministro de Justicia, de Seguridad, y algunos funcionarios no actuaron como deberían de haber actuado, que es como les manda la Constitución. Entonces, el doctor Quijano lo que dice es, nosotros en Arena, yo como candidato, dice él, y mi compañero de fórmula, vamos a estar del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Nosotros les vamos a ayudar a las víctimas a que vivan en paz, que somos la mayoría, que en realidad vivamos una paz social. Eso no quiere decir que él no hará un esfuerzo por recuperar, primero por evitar que más niños lleguen a las pandillas y segundo, por reinsertar a la sociedad a todas aquellas personas que pagan la condena por la cual tuvieron que haber pasado al haber cometido un hecho delictivo. La gran pregunta que mucha gente se hace es, ¿y cómo va a ser el doctor Quijano para lograr la paz social? Yo le voy a contar rápidamente a los televidentes y a usted un ejemplo. Hay un documentito, es un librito que se llama, creo que se llama Ciudades Seguras, el caso de la ciudad de San Salvador. Ese es un documento que lo hizo la alcaldía, el doctor Quijano, la alcaldía de San Salvador en conjunto con el PNUD. El PNUD apoyó al doctor Quijano y el doctor Quijano ha logrado incluso recuperar zonas en las cuales la delincuencia había hasta expulsado a los habitantes. Llegaron, volvieron a pintar las casas, les pusieron los vidrios, las puertas, los techos, y lo que hizo el doctor Quijano es poner alumbrado eléctrico, cámaras, recuperar las zonas verdes, chapodar el monte, ya dije, pintar las casas de todo el grafiti, pero lo más importante que hizo es, la razón por la cual él logró esto es porque puso a la comunidad a trabajar junta. Y la comunidad incluso ahora vela no solo por cuidar su propia casa, sino que por cuidar los espacios comunes y las casas de los demás. Ese es un ejemplo de lo que el doctor Quijano ha experimentado y él lo puede hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, apoyándolo. Yo no creo de que porque él haya dicho que tiene que estar del lado de las víctimas, las maras deben de romper su tregua, que continúen con su tregua. Yo le deseo a todos los salvadoreños realmente mucha paz, que estén siempre cerca de Dios, que es el único ser que nos da la paz. Decirles que nosotros en Alianza Republicana Nacionalista estamos trabajando por ustedes. Nuestro interés, nuestro fin no es el gobierno, nuestro fin es a través del gobierno ayudarle a El Salvador a que pueda ser un país que vive en paz, progreso y libertad y que llegue a unos niveles para salir de la pobreza, que lo lleven a salir de la pobreza y que lo lleven a competir con países de segundo y de primer mundo. Muchas gracias. Bien, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento de esta entrevista. Continúen con nosotros que tenemos más información importante para ustedes. Ya volvemos.